La Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí, bienvenida. Al contrario, Guillermo, agradezco mucho este espacio en momentos muy complicados para la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, ya estamos en la antesala de la discusión del paquete de egresos de la Federación y pues sin duda va a ser una discusión muy rica. Antes de platicar acerca de lo que se hará con nuestros recursos, porque son los recursos de los mexicanos los que el gobierno destinará a tal o cual cosa, déjame preguntarte sobre lo que ocurrió hoy al aprobarse las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Hoy ocurrieron algunas cuestiones interesantes sobre el tema. Le hicieron el vacío a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que no ha demostrado otra cosa que no sea valor para defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que ahora se ven amenazados y probablemente volveremos a una historia que parecía acabada, una historia de un partido único que obedece a la voluntad de una sola persona y tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial comiendo de esa mano. Pero bueno, eso es lo que ocurrió hoy en el Poder Judicial, ante ministros que siguen advirtiendo los costos y los daños que esta reforma judicial constituirá. Pero hoy en la Cámara de Diputados ustedes no, pero sí Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo aprobaron estas leyes secundarias. Efectivamente, hoy las y los diputados oficialistas, los del régimen, es decir, Morena y sus partidos satélites, el Verde Ecologista y el PT, concretan la venganza contra el Poder Judicial. Porque de eso va esta reforma, una venganza ante un poder que supo decirle a otro poder, hasta aquí son tus atribuciones. Yo concuerdo plenamente que lo que ha demostrado la ministra, primera mujer presidenta del Poder Judicial, es valentía, es dignidad de un poder que es otro, separado al del Ejecutivo, y lamentablemente Morena, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no pudo con esto, y concretaron una venganza que va en contra de las y los mexicanos, porque lo que están haciendo es que los ciudadanos no tengan acceso a una justicia independiente. Y lo que hoy sucedió de verdad es delicadísimo. Con las reformas a estas leyes secundarias van a instalar en México la Santa Inquisición del Poder Judicial. Es decir, con el Comité de Disciplina lo que van a ocasionar es que si un juez, una jueza, no acata una instrucción política que emane de la dictadura, porque yo estoy convencida que ya estamos en la antesala de la dictadura, pues podrán destituirlo, así sin más. Y es vergonzoso, de verdad, Guillermo, cómo han llevado el proceso de lo que pretenden ellos decir que será la elección de juzgadores. Y digo ellos porque en realidad no van a ser las y los ciudadanos quienes elijan a los juzgadores. Fueron unos comités de evaluación totalmente afines a Morena quienes están decidiendo quién sí y quién no puede participar. Y vergonzoso porque lo que vimos en las listas preliminares pues es una serie de nombres totalmente también afines a Morena, pero aparte inconsistencias. Nombres que se repetían, folios que decían Jorge 1, Jorge 2, Jorge 3, es decir, errores que lo que demuestran es que la elección que ellos pretenden llevar a cabo ya en el 2025 no es otra cosa que una simulación para hacerse de otro poder y efectivamente regresar a esos momentos en que la hegemonía de una fuerza política dictaba todo lo que sucedía en el país, ahora con mayor cinismo. Sí, procesos cuestionables, comités cuestionables y seguramente una elección que será cuestionable porque no le han concedido al INE los 90 días que pidió para lograr organizar la elección, ni le van a dar el presupuesto que el INE planteó para poder llevar a cabo la organización. Me llama la atención Arturo Saldívar, que ha llegado a la ignominia, porque siendo el peor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestiona a la ministra Norma Piña por no haber acatado las decisiones y las ocurrencias de López Obrador, porque como bien subrayabas, esto se trata de una venganza
la del presidente que no se acaba de ir, bueno, hoy expresidente que no se acaba de ir, frente a un poder judicial que tuvo la dignidad para no obedecerlo, sino para mantener esa autonomía e independencia que hoy está en juego. No, la verdad es que insisto en que ahora este retroceso está todavía cargado de un cinismo inusual. Un exministro que ahora la hace de político, otra exministra que ahora es diputada federal por Morena y que cuestionan un poder que yo insisto debiese ser independiente y actuó con muchísima dignidad. Y no dudemos, Guillermo, que cuando se nombre al titular del Comité de Disciplina, que yo reitero, pareciera ser la Santa Inquisición del Poder Judicial, pues ahí veamos al exministro Arturo Saldívar. Mal para México. Hablemos de cómo se va a gastar el dinero de los mexicanos. Otro tema en el que hay serios cuestionamientos, el presupuesto de la Federación para el próximo año. Me llama la atención, por favor ayúdame a tratar de entenderlo. La semana empezó con Monreal diciendo que habría un recorte de 20,000 millones, siguió con un recorte de 30,000 millones, hoy llegamos a un recorte planteado de 40,000 millones de pesos que según esto se lo van a quitar al Poder Judicial y a los órganos autónomos para designarlo. Monreal dice a la educación y la cultura, y la presidenta dice a los sueldos de servidores dedicados a la seguridad y a los militares. Explícanos, por favor, dónde quedó la bolita. Mira, yo empezaría diciendo algo que tú has dicho correctamente. Los egresos, lo que se va a gastar es el dinero que emana pues del trabajo de las y los mexicanos. Recordemos que el gobierno puede hacerse de recursos solamente de 3 formas. Impuestos, que de ahí viene el trabajo de aquellos que se levantan todos los días para sacar adelante a este país. Pemex, que ya está quebrado y que incluso pretenden inyectarle ahí unos milloncitos más, y deuda pública. Y es de verdad sorprendente que nos encontramos con un presupuesto que acepta una deuda superior a 1 billón con B de pesos y que representa hoy por hoy el 51% del Producto Interno Bruto. A ver, el pago de intereses de la deuda es superior a las 77 acciones prioritarias de la presidenta de la República. Y digo esto porque en el PAN siempre hemos dicho que no estamos en contra de la deuda, cuando es una deuda sana y que representa parte que va a generar una inversión en pro de las y los mexicanos. No está sucediendo. Pero luego me voy a la otra parte. A mí me parece ridículo, y lo expreso con ese adjetivo, las declaraciones que hace el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, que va a hacerle una cirugía mayor al presupuesto. O sea, esto es para lavarse la cara y no decir que están claudicando a su derecho como diputados de verdad analizar y mover la iniciativa que manda la presidenta de la República. Pero es ridículo porque están hablando de, ahora ya llegaron efectivamente, empezaron con 20,000 millones de pesos, ahora llegan a los 40,000 millones de pesos, pero esto no representa ni el 1% de lo que representan los egresos. Entonces, pues no es una cirugía mayor, es un curita. Es decir, le movimos y para decir, le inyectamos más recurso a educación, pero antes le bajaron. Sí, recordemos que la UNAM se inconformó porque le habían reducido recursos y ante la inconformidad la presidenta ordenó reasignarlos. Es decir, nuevamente Morena en la Cámara de Diputados está obedeciendo órdenes de la presidenta. A ver, totalmente. Aparte de que están obedeciendo órdenes de la presidenta, y ahí va ligado con lo que empezamos esta entrevista, es que ya hay un poder legislativo totalmente subordinado al Ejecutivo. El único poder que quedaba independiente era el judicial. Por eso les disgustó tanto y fueron por él. Y ahora estamos hablando de que todo se concentra en unas pocas manos y eso se le llama dictadura. Pero efectivamente, hay una nueva orden de reacomoda. O sea, juego al bombero pirotécnico, hago el incendio y luego lo trato de apagar. Pero al final del día nosotros seguimos creyendo que es insuficiente esta reasignación de recursos. Por eso en el PAN propusimos una reasignación que también es pequeña, del 4.4%, pero muy significativa, porque estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos que sí queremos que se destine a salud,
que sí queremos que se destine a seguridad, que sí queremos que se destine a educación, a infraestructura, carretera, y aparte lo hemos hecho muy responsablemente. O sea, decimos de dónde recortar ese recurso. Al final del día, perdón el ejemplo tan simplista, pero todos sabemos que es una cobija, que si le estiras, descobijas otra cosa, y aunque respetamos que la presidenta de la República tenga sus prioridades, lo que exigimos es que se cubran las prioridades de las y los mexicanos, porque efectivamente no es dinero de Claudia Sheinbaum, no es dinero de Morena, es dinero de las y los mexicanos. Sí, lo dices bien. Presentaron ustedes en el PAN un presupuesto alterno, así fue denominado, proponiendo una reasignación de recursos en estos 3 rubros que yo creo que no hay duda de que son los más importantes y a los cuales les metieron la tijera: seguridad, salud y educación. Porque aunque están reasignando a algunas universidades públicas, la verdad es que hay un recorte muy relevante en educación, como lo hay en salud, por más que dicen que es que se le asignó a IMSS Bienestar, lo cual es falso, y seguridad, que es un tema muy relevante para los mexicanos. Ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde ustedes quisieran poner los recursos según plantean en el presupuesto alterno, pero no se ve que nadie vaya a ceder. Bueno, a ver, tampoco somos ilusos, pues no somos ingenuos en entender cómo está la conformación de la Cámara de Diputados y entender que con los 71 diputados que representa el PAN, pues es difícil poder lograr que una reserva pase, pero le apostamos al diálogo, le apostamos a no claudicar nosotros a nuestro derecho que tenemos como legisladores de proponer ante una crítica una propuesta, y por eso presentamos este plan que creemos que aportaría mucho más a dignificar la vida de las y los mexicanos, porque nosotros entendemos que el presupuesto es más que números. El presupuesto es esa herramienta que permite que las y los mexicanos vivan mejor. Yo no me canso de repetir esa frase tan famosa de Angela Merkel, que el éxito de una nación no se mide por sus logros materiales, sino por la dignidad con la que vive su gente. Y nos preocupa en demasía que le vuelvan a mandar 40,000 millones de pesos al Tren Maya, que ya anunciaron que estaba terminado, que era una obra funcional, cuando esos 40,000 millones de pesos pueden servir para más vacunas. Hoy por hoy, los niños en México no tienen el cuadro básico de vacunación porque no hay recurso en salud. Cuando ese dinero se puede mandar a seguridad, porque efectivamente, si algo le está doliendo a las y los mexicanos, es la crisis de inseguridad en la que estamos inmersos. Y fue el secretario García Harfuch a cabildear una reforma al artículo 21, porque aparte están reformando lo ya reformado. Nosotros no escatimamos en acompañar esa reforma, pero parte del plan que él nos planteaba era que hubiera una buena coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, pero no le asignan recurso al Fortasec. No le asignan recurso al fortalecimiento de las policías municipales. Por eso nosotros proponemos esta reasignación para que sí haya recurso en seguridad, porque efectivamente trae un recorte muy significativo del 36% la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí es cuando decimos, no puede ser que le vuelvan a mandar recurso al FOBAPROA, cuando la bandera de Morena durante años ha sido que prácticamente en el pasado se quebró al país por votar el FOBAPROA y ahora le siguen mandando recursos. Nosotros también proponemos que todo lo que está designado al IMSS Bienestar, que no termina de funcionar porque no tenemos un sistema como Dinamarca, pues se lo asignemos mejor a un seguro universal de salud que permita la cobertura para que cualquier mexicano pueda ser atendido con dignidad. Sí, destinar tanto dinero a un tren que no pita, a una refinería que no refina y a un aeropuerto que tiene muy limitadas operaciones aéreas es una mala idea. Y lo peor del caso es que son obras que no solo consumieron una cantidad inagotable de recursos, sino que serán subsidiadas. Lo que quiere decir que además de que costaron mucho más de lo que estaba presupuestado,
tendrán que recibir recursos cada año para poder operar, lo cual es un enorme despropósito. Diputada Noemí Luna, dicen que aprueban esta semana el presupuesto. Monreal dijo que antes del 15, el 15 es domingo, ya dicen que lo discuten mañana en lo general, pasado en lo particular, lo cual quiere decir que cerraremos la semana con el presupuesto de egresos de la Federación que Morena y sus comparsas decidan. Sin duda, a ver, esta discusión empieza mañana en lo general, va a seguir en lo particular y reitero, no somos ingenuos, sin embargo nosotros sí tenemos que demostrarle a las y los mexicanos de qué lado está el PAN. Y nosotros estamos del lado de las necesidades de las y los ciudadanos y no vamos a escatimar en presentar cuanta reserva sea necesaria. Yo no me canso de decir esa frase que ellos mismos han patentado, que amor con amor se paga, que demuestren el amor que realmente le tienen a los mexicanos poniendo el dinero en donde hay las necesidades de los mexicanos. Hay un recorte a todos los estados, hay un atentado contra el federalismo. Y perdón que me vaya a lo local, pero yo soy zacatecana, 4 coordinadores somos zacatecanos y Zacatecas trae un recorte de más del 6% en el ramo 33. Por hablar de Zacatecas, pero las demás entidades podrían estar refiriendo lo mismo. Así todos los estados, y una realidad que también vivimos las y los mexicanos todos los días es que tenemos una infraestructura en carreteras que no puede seguir así. Y ahora nos dice la presidenta de la Comisión de Presupuesto que van a asignarle más recursos a las carreteras, pero pues insisto que es lavarse la cara y decir que sí juegan a los federalistas. Sin embargo, el presupuesto en general es un presupuesto que vuelve a centralizar el recurso en algunos programas, en obras innecesarias y que lastimosamente no ayuda a que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor. Diputada Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Te agradezco que hayas aceptado la invitación para venir a conversar con nosotros. Al contrario, y si me permite reiterarle a las mexicanas, a los mexicanos, que en el PAN vamos a seguir dando la lucha, vamos a seguir siendo la resistencia de este país y vamos a seguir ganando el debate. Gracias nuevamente. Enseguida, operan a Lula da Silva.